Tu l'as, toi? Un retrato a nombre de Ramsés II, doblado al español por Aquiles Castañeda. Vi pasar por mi mano los nombres de los años en los que la historia había perdido totalmente el recuerdo. Los nombres de los dioses que ya no están en los altares desde hace 15 siglos. Y adquirí, respirando apenas, temiendo que se hiciera polvo, ese pequeño pedazo de papiro. Último y único refugio de un rey que, de estar vivo, tal vez se encontraría en el inmenso palacio de Karnak. Ramsés, ese nombre que jamás ha perdido su eternidad. Sin los trabajos de los eruditos que hace 2 siglos acompañaron a las tropas de Bonaparte en Egipto, sin el descubrimiento de la piedra de Rosetta, realizado por un oficial del ejército francés, el misterio de los jeroglíficos se prolongaría aún más, y la epopeya del más glorioso de los faraones seguiría siendo letra muerta. Del delta al desierto de la Nubia, a todo lo largo de los ríos del Nilo, los arqueólogos constataron la presencia de Ramsés, quien fue llamado Hijo del Sol, cuyo nombre e imagen estaban difundidos por doquier. Una estatua a nombre de Ramsés II llegó a Louvre en 1827. Concebida para durar, la estatua fue tallada en un bloque muy resistente de granito negro, la diorita. La estatua fue descubierta en Tanis, pero en realidad provenía de un poblado vecino, Pi-Ramsés, capital de Ramsés II, en el delta del Nilo. Cuando fue abandonada, sus adornos fueron llevados a Tanis 3 siglos después. La estatua de Louvre, al igual que otros monumentos, ciertamente eran parte de esa vasta mudanza. Procedente de una familia de militares, la dinastía de Ramsés II solo estuvo en el poder 2 generaciones. Desde la infancia, Ramsés II fue puesto bajo la protección de Dios. Y Seti I, su padre,
lo inició en la función real al escuchar con él la larga lista de sus predecesores en el trono de Egipto. Un lazo primordial lo uniría desde entonces al origen plurisecular de su poder. El dios Amón entregó a Ramsés las insignias de la realeza. El joven faraón debía evitar el caos en su país. Esa era su labor principal. Siempre amenazado, al oeste y al norte por los pueblos del mar, al sur por las poblaciones nubienses y al este por el poderoso reino hitita. Con frecuencia Egipto debía levantarse en armas. Al quinto año de su reinado, el joven Ramsés II de apenas 26 años combatió en Kadesh a los ejércitos hititas del rey Muwatallish. Al haberlos derrotado, el joven Ramsés mandó a esculpir en los muros de los templos el relato magnífico de su victoria. En el siglo XIII a.C., en ese segundo período de nuevo imperio, por fin reinó en un Egipto en paz. Él, el elegido de Ra, el amado de Amón, hizo edificar como todo gran faraón los templos eternos para la gloria de los dioses, la suya y la de Egipto. En 67 años de reinado, Ramsés llevó un vasto programa de propaganda arquitectónica. Consumó las realizaciones de su padre y logró sobrepasar en magnificencia las de aquellos sus ilustres predecesores, Thutmosis III y Amenofis III. Al llevar a cabo los ritos de culto, al grabar su nombre en el fuste de las columnas, Ramsés multiplicó metódicamente las señales intangibles de su presencia en el poder. En el patio y delante del pilón de Luxor, hizo erguir estatuas colosales, esculpidas a su imagen. Tales monumentos ya habían sido erguidos frente a su reino. En la planicie de Tebas, Amenofis III hizo tallar los colosos en las puertas de su templo. Pero esas estatuas monumentales jamás fueron tan numerosas como bajo el reinado de Ramsés II. Cerca de ahí, hizo construir su templo funerario, el Rameseo, el castillo de los millones de años. Muy arruinado, el lugar ha conservado algunos signos de su monumentalidad. De los colosos que lo adornaban solo subsiste uno, que yace, maltrecho, sobre su suelo sagrado. En los límites del sur del reino, en Baja Nubia, Ramsés organizó de manera extraordinaria su identificación a Ra, el Sol. Ordenó que la montaña fuera ahuecada con el fin de resguardar ahí dos santuarios, el suyo y el de su esposa favorita,
Nefertari. Cada pilón fue adornado con colosos, sentados o de pie, volteados hacia el levante. Inmenso y sereno, Ramsés vigilaba sobre la frontera del reino y regulaba el flujo benéfico del Nilo. Al examinar la estatua de Louvre, es difícil hacerse una idea precisa de las facciones de Ramsés II. El rostro es redondo, muy juvenil. La boca sonriente está marcada en las comisuras por los dos hoyuelos. Tiene los ojos ligeramente almendrados, las cejas espesas y el cuello está arrugado por dos pliegues de grasa. La nariz está rota. Esta parte del rostro, que contribuye fuertemente a caracterizar a un individuo, hace mucha falta. Si nos remitimos a otra estatua de Ramsés II, conservada en el Museo de Turín, o bien directamente a su momia, la nariz del soberano debería ser aguileña. Sin embargo, las cabezas colosales que provienen de Luxor o del Rameseo parecen presentar aún otra interpretación de los rasgos reales. Procedentes de talleres distintos, producidos en masa, escalonados en el tiempo, los retratos esculpidos del rey presentan ciertas disparidades. Los escultores idealizaron su modelo. De toda la evidencia, el retrato real no busca encarnar al individuo. Una estatua oficial es un estereotipo que encarna la función real. Un signo de poder comprensible para todos. Ramsés II lleva el nemés, su tocado real habitual. Tiene la frente adornada con una diosa cobra que personifica el ojo ardiente de Ra y que escupe fuego contra el enemigo. Para prolongar su mentón, el faraón luce una barba postiza, insignia de la autoridad real. Entre los faldones del nemés aparece un collar terminado por una fila de perlas. Ramsés está vestido sencillamente. Sus riñones están ceñidos por un taparrabo corto y plisado, la chenché. En el centro de la cintura aparece un nombre, Ousermat-Ra, el elegido de Ra. Una cola de toro, símbolo de poder y de fertilidad, aparece entre sus piernas. Está atada al taparrabo. Por la sobriedad de las insignias reales, por el hieratismo de su actitud y la geometría purificada de su cuerpo, la estatua de Louvre nos remite a los orígenes de la escultura oficial egipcia. Aproximadamente 1500 años antes, en la época del Antiguo Imperio, los reyes Djoser y Chephren ya habían adoptado esa fórmula antigua. 400 años más tarde, Sesostris I, soberano del Imperio Medio, aún conservaba ese modo de representación oficial. En el nuevo imperio Amenofis III, siempre utilizó esa misma fórmula institucional.
Esta representación es una estructura atemporal. Es la apariencia simbólica del poder real, en la que puede introducirse cada soberano nuevo. No hubo ninguna tentativa de conmoción radical de los códigos de representación, unidos a una voluntad por redefinir la naturaleza del poder real. Poco tiempo antes del reinado de Ramsés II, el faraón Amenofis IV, Kenatón, se inventó una imagen andrógina muy distante de las convencionales. Su recuerdo fue proscrito. Ya que eran impersonales y atemporales, los faraones podían atribuirse fácilmente las estatuas de sus predecesores. Esta práctica, muy frecuente bajo Ramsés II, hizo que algunos especialistas dudaran sobre la identidad de la escultura de Louvre. De hecho, ese Ramsés II podría ser un Amenofis III. La apropiación se practicaba esencialmente sustituyendo los nombres puestos en la estatua. En el Ramsés de Louvre no encontramos ningún rastro de esta operación. Las marcas del jalado, distribuidas sobre el nemes y la barba postiza, solamente son los indicios de una preparación destinada a soportar un dorado. Las estatuas reales con frecuencia eran pintadas o doradas. El retrato real no es un retrato en el sentido moderno del término. El parecido físico no tiene ninguna especie de importancia. En el Egipto antiguo, la estatua era un objeto vivo, un receptáculo de vida para la eternidad. No importa si está desfigurada, podemos decir que aún sigue viva. La estatua es una estela. Los jeroglíficos grabados profundamente en la piedra son una escritura sagrada mágica. Para el pueblo egipcio y todos los eruditos que precedieron a Champollion, se quedaron en silencio. Un toro. Una abeja. Un personaje sentado. La organización de esos signos y el orden en el que están grabados tienen reglas precisas. Esto es lo que descubrimos gracias a la piedra de Rosetta. Esa estela, descubierta en 1799, tiene grabada en una de sus caras un mismo texto redactado en jeroglíficos, en demótico y en griego. Al hacer comparaciones sostenidas por una erudición fuera de lo común, el 14 de septiembre de 1822, el joven egiptólogo dejó estupefacta a Europa al proponer un modo de lectura coherente de los jeroglíficos. Un mismo signo puede representar dos cosas, una palabra o un sonido. El dibujo de un pato puede significar concretamente un pato, pero también puede reducirse a un sonido para traducir una palabra, una idea o tomar un sentido nuevo. El pato se pronuncia sa y significa hijo en el organigrama de una familia. Como todos los reyes de Egipto,
Ramsés recibió entonces su coronación, los nombres protocolarios, los nombres del poder. Estos nombres personifican su programa político y religioso. Hor, Kanaf, Kanaf, Merimat, toro valiente amado de Mat. Nesut, Biti, Ousermatre, Stepenre, rey del Alto y Bajo Egipto. Ousermatre, el elegido de Ra. Sare, Ramesu, Meriamón. Hijo de Ra, Ramsés, amado de Amón. Un cuadro muestra un palacio o las murallas de una fortaleza que protegen el nombre de Ramsés. El nombre está al centro de un cartouche. La hebilla de la cuerda simboliza el curso del sol. Estos nombres están sobre el trono en un orden impuesto por la tradición. En un lado, vemos a la cobra Wayet, diosa tutelar del norte de Egipto. En el otro, la diosa buitre Nekbet representa al sur del reino. En los dos flancos del asiento, aún están visibles las huellas del jalonado. Estas sugieren la presencia antigua de un Shema Taoui, un lazo de plantas emblemáticas del Alto y el Bajo Egipto, anudadas por una parte y por otra, llegan a un gran jeroglífico que significa la unión. Esta escena de unidad entre el norte y el sur del reino fue reemplazada en el curso del reinado por los nombres protocolarios del rey. Al poner sobre el asiento real la cobra y el buitre, el norte y el sur, Ramsés impuso una orientación precisa a su estatua. Al hacer grabar sobre la cintura de su taparrabo y sobre los tres lados del asiento, Ousermatre, el elegido de Ra, proclamaba su filiación divina, afirmaba su autoridad real. Así, por toda la eternidad, Ramsés renacería cada mañana con el sol y navegaría con él en los cielos. Ramsés el Grande creía sabiamente en el poder mágico y eterno de las imágenes y de la palabra.